curso práctico de Photoshop. Vamos a empezar con nuestro ejercicio número 3 y para eso vamos a crear un nuevo archivo y lo vamos a crear en formato para web de 1024 por 768 píxeles, que es una medida estándar y es una medida que no nos va a provocar mucho peso en el archivo. Entonces vamos a crear un collage, que es básicamente lo que vamos a hacer en este ejercicio, y vamos a darle clic en el botón de crear. Entonces, para poder hacer nuestro collage, bueno, voy a quitar la línea del tiempo que estaba trabajando hace un ratito con ella. La voy a quitar porque en este momento no la voy a utilizar, y lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con diferentes imágenes y les vamos a modificar su posición, rotación, escala e incluso pues alguna perspectiva, modificando su transformación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para traer nuestras imágenes? Vamos a empezar abriendo una carpeta donde ya tenemos previamente algunas imágenes, y entonces lo que vamos a hacer es arrastrar y soltar alguna de nuestras imágenes. Entonces, una vez que las hemos colocado, ¿qué es lo que podemos hacer con ellas? De inicio, si se dan cuenta, aquí me aparece una cruz de color azul, lo cual me indica que estoy en una fase de edición de la imagen. En cuanto a su escala, recordemos que la escala pues es el cambio del tamaño, ya sea más grande o más pequeña. Aquí la estoy cambiando de escala. En versiones anteriores de Photoshop teníamos que presionar la tecla Shift para que la imagen no se deformara, es decir, no perdiera su proporción, pero actualmente ya no es necesario. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque si presionamos Shift, lo que vamos a hacer es deformar la imagen y vamos a hacer que esta pierda su proporción. Entonces vamos a escalarla sin Shift, pero también vamos a poder hacerlo de manera proporcional presionando la tecla Alt y desde el centro hacia los lados. Entonces esas son dos formas en las que podemos modificar nuestra escala en una imagen: presionando Alt, clic y arrastro desde una de las esquinas, sin presionar Alt, solamente desde una de las esquinas, y lo vamos haciendo una por una, o podemos hacerlo desde alguno de los lados o la parte inferior o superior de la imagen. Después vamos a poder girar nuestra imagen, vamos a poder rotar siempre y cuando nos acerquemos a una de las esquinas pero salgamos un poquito más allá de ella. Entonces nos van a aparecer estos indicadores, estas flechitas, que precisamente cuando damos clic y arrastramos nos van a indicar la cantidad de grados en la que vamos girando nuestra imagen, el ángulo en el que la vamos girando, y una vez que decidimos dejarla en cierto ángulo vamos a soltar el clic y finalmente vamos a poder modificar la posición de nuestra imagen. Entonces estas son, digamos, las cualidades básicas en cuanto a edición de la posición, la rotación y la escala de una imagen. Así la vamos a dejar y vamos a presionar la tecla Enter. ¿Para qué? Para aceptar esos cambios. Entonces, regularmente cuando traemos una imagen a un archivo de Photoshop nos aparecen esas opciones para poder modificar nuestras imágenes de esa forma. Entonces vamos a traer una segunda imagen, y esta vez lo que vamos a hacer es algo muy común que puede llegar a pasar. Suponiendo que a lo mejor yo nada más modifique la posición de la imagen y solo presioné Enter, pues desaparecen esas guías para poder modificar la escala, la rotación y la posición. Bueno, la posición pues basta con arrastrar y soltar con la herramienta de mover seleccionada. Pero ¿qué pasa si yo quisiera modificarle la escala o la rotación? Ya no tengo las guías con las cuales puedo hacerlo. Sin embargo, si me dirijo al menú edición y me desplazo hasta donde dice transformación libre, me voy a dar cuenta que también tiene un comando, el cual es control T para Windows, o en este caso quienes trabajamos en Mac lo podemos hacer mediante el comando command T, o solamente seleccionando este menú de transformación libre. Entonces nos vuelven a aparecer esas guías y vamos a poder nuevamente escalar, rotar y posicionar nuestra imagen en donde la necesitemos. Esas son las dos formas en las que podemos cambiar esos parámetros de nuestras imágenes, que son los más básicos, y vamos ahora a traer otra imagen para modificar otros valores. ¿Cuáles son estos valores? Bueno, pues ya vimos rotación, escala y posición, que son los básicos. Ahora vamos a ver unos un poquito más complejos,
presionando el clic secundario y vamos a poder acceder a estas opciones, desde las cuales vamos a poder, por ejemplo, sesgar nuestra imagen. Aquí ya tenemos escala, rotación, pero también tenemos una opción que se llama sesgar. ¿Cómo funciona sesgar? Bueno, cuando activamos esa opción, lo que vamos a poder lograr es, digamos, distorsionar la imagen en un ángulo, en una perspectiva, de esta forma. Solamente digamos, en un eje lo vamos a poder hacer a la vez. En este caso lo vamos a hacer en el eje Y. Sin embargo, uno de los lados se queda quieto y eso nos da este efecto como de perspectiva. Y también lo vamos a poder hacer desde abajo, es decir, estamos modificando esta imagen, la estamos deformando desde sus lados con esta herramienta de sesgar, y aún así, bueno, pues podemos posicionarla, y una vez que nosotros ya hemos decidido dejarla en esa posición, vamos a presionar nuevamente la tecla Enter. Voy a traer otra de mis imágenes, voy a arrastrar y voy a soltar, voy a hacerla un poquito más pequeña para poder deformarla de la siguiente manera. Nuevamente vamos a dar clic secundario y en esta ocasión vamos a posicionarnos encima de la opción perspectiva, y lo que vamos a poder hacer con la opción de perspectiva es mediante una de las esquinas. Si se dan cuenta, cuando yo doy clic y arrastro, puedo modificar precisamente esta perspectiva de la imagen para hacerla como si la estuviéramos viendo desde algún punto de fuga. Por ejemplo, así, en horizontal o en vertical también la podemos deformar, y eso pues obviamente nos da un poquito de impresión de, pues tal vez de perspectiva o incluso volumen. Una vez que ya la he deformado, voy a presionar la tecla Enter y voy a presionar nuevamente el comando Control T para también escalarla, y lo podemos también hacer desde alguno de los lados, y presionamos Shift para que lo hagamos, digamos, de manera no proporcional, lo hagamos de manera más libre, y combinamos las herramientas básicas para modificar la imagen junto con las que nos aparecen cuando presionamos clic secundario. Ya la tenemos aquí, entonces nos vamos a ir con otra imagen, vamos a arrastrar, vamos a soltar, vamos a ajustar un poco la escala, vamos a dar clic secundario y finalmente nos vamos a ir a esta opción que dice distorsionar. ¿Cómo funciona la opción de distorsionar? Vamos a poder tomar la imagen desde una de sus esquinas, pero a diferencia de la herramienta de perspectiva, pues aquí es libre, es decir, solamente se va a modificar la imagen de la esquina desde la cual yo la tomo. Entonces eso nos va a dar todavía un poquito más de libertad para darle la perspectiva que nosotros deseemos a nuestra imagen y modificarla pues de manera independiente a través de cada una de sus esquinas. Una vez que la hemos modificado, simplemente vamos a presionar nuevamente Enter y vamos a posicionar nuestra imagen. Entonces aquí ya a estas alturas, ya cuando empezamos a tener muchas imágenes, ya vamos a empezarle a dar más forma a nuestro collage, pero sí vamos a empezar a ordenar todas las imágenes para ver cuál es la que queremos en cierta posición y en cierto orden con respecto a las demás capas. Solamente arrastro y suelto, y esta, por ejemplo, tal vez me sirva más como de fondo. La puedo dejar por acá, la vamos a dejar aquí para que se aprecie ese elemento y el fondo que tiene no nos robe tanto espacio. Así vamos posicionando mediante la manipulación de las capas nuestras diferentes imágenes. Vamos por otra de nuestras imágenes, vamos a añadirla a nuestra mesa de trabajo, la vamos a escalar un poquito, y dependiendo de la última capa que hayamos seleccionado, la siguiente imagen que pongamos en nuestro lienzo pues se va a poner encima de la última que teníamos seleccionada. Por eso nos apareció hasta abajo de estas dos capas. Entonces la vamos a arrastrar hacia arriba para poderla ver en primer plano. Vamos a presionar nuevamente el comando Control T, o nos vamos a posicionar en el menú Edición y nuevamente nos vamos a la opción que dice Transformación Libre, y vamos a dar clic secundario nuevamente para posicionarnos sobre la opción que dice Deformar. ¿Cómo funciona deformar? Bueno, pues es una herramienta que nos va a dar mucha libertad al momento de modificar la perspectiva de la imagen e incluso la forma que tiene. ¿Por qué? Porque ya no va a quedar pues completamente rectangular, ya incluso tiene
cierta curvatura y nos va a dejar manipular la imagen por medio de estas palanquitas de control, que son muy similares a cuando generamos trazos vectoriales en programas como Illustrator, y también podemos modificar la imagen mediante sus cuadrantes. Entonces vamos a modificar esta imagen, no vamos a abusar mucho de la herramienta para que el cambio no haga que la imagen pues pierda el sentido o que se deforme completamente. Solamente vamos a hacer este efecto como de abombado o como de ojo de pez tal vez, y lo vamos a dejar de esa forma. Una vez que hemos modificado, vamos a presionar la tecla Enter nuevamente y la vamos a dejar, esta capa sí la vamos a dejar aquí al frente. Posteriormente vamos a ver otro efecto que también digo es un poquito distinto a lo que hemos visto hasta ahora, pero sí es importante que lo veamos y vamos a trabajar con esta imagen. Es muy específico esta forma de deformar la imagen, porque solamente trabaja con cierto tipo de imágenes. De inicio, por ejemplo, una característica que tiene Photoshop que es bastante interesante es este menú flotante, desde el cual vamos a poder seleccionar al sujeto, y va a tratar de hacer una selección pues lo más acercada a que pueda seleccionar solamente, en este caso, a la persona que está en esta imagen brincando, y vamos a poder eliminar el fondo o en dado momento pues hacer una máscara de recorte. En este caso yo quiero eliminar el fondo, pero para eso primero voy a tener que dar clic secundario en mi capa y desplazarme hasta la opción que dice rasterizar capa. Una vez que he rasterizado la capa, voy a tener que invertir la selección. ¿Cómo hacemos eso? Desde el menú selección, y nos vamos a ir a la opción que dice invertir. Su comando es Ctrl Shift I. Vamos a invertir y vamos a eliminar ese fondo y vamos a presionar el comando Ctrl D, o nos vamos a desplazar a nuestro menú de selección y vamos a dar clic donde dice deseleccionar. Entonces ya tenemos lista esta imagen para poderla deformar. Con la siguiente herramienta la voy a posicionar con Ctrl T de forma un poquito más conveniente para el uso que le vamos a dar a la herramienta. Entonces nos vamos a dirigir a el menú edición con esta capa seleccionada obviamente, y nos vamos a posicionar en donde dice deformación de posición libre, y en ese momento toda nuestra imagen, en este caso que ya no tiene fondo, por eso es importante quitarle el fondo, se va a triangular, es decir, van a aparecer un montón de triangulitos, los cuales nos van a dar la oportunidad de hacer que nosotros podamos modificar la posición de este sujeto mediante estas como tachuelitas. Entonces, ¿dónde vamos a colocar las tachuelitas? Donde pudiera haber dobleces. Por ejemplo, esta tachuelita la puedo colocar una en la cara, otra en los hombros, otra en los codos, en las muñecas o en los puños, y vamos colocando una a una. Por ejemplo, tal vez pudiera colocar dos aquí en el torso, una en cada lado de la prenda, tal vez una en la cadera, una en los muslos, en las rodillas y finalmente en los pies. Entonces, ¿cómo funciona esta herramienta? Una vez que yo ya coloqué estas tachuelitas, simplemente voy a dar clic y voy a arrastrar y me voy a dar cuenta que puedo modificar la posición original de esta imagen. Y bueno, pues hay que tratar de no abusar mucho de ella, porque si en algún momento estiramos mucho, pues obviamente se va a ver muy rara. Por eso hay que tratar de hacerlo lo más suave posible, o lo menos complejo posible, y con mucho cuidado. Entonces, ¿en qué casos funciona? Puede ser con personas que tengan una posición que nos permita modificar sus articulaciones, o en este caso algunas partes de su cuerpo. Pues a qué grado? A un grado en el que nos lo permita la imagen sin abusar tanto de esta modificación, que bueno, así es muy diferente a las modificaciones que les hemos hecho a las imágenes anteriores, pero bueno, es importante que conozcan la herramienta. Entonces, una vez que hemos modificado, vamos a presionar la tecla Enter para terminar con la edición, y si presionamos Control Z vamos a ver cómo estaba originalmente la posición de la persona, y si presionamos Control Shift Z vamos a rehacer la última acción y vamos a ver cómo quedó
al final nuestra imagen. Entonces, de momento no la voy a utilizar, solamente quería que conocieran la herramienta. Y como no voy a utilizar esta imagen dentro de mi composición del collage, simplemente desactivo su visibilidad a través de este icono del ojo. La vamos a desactivar. Y lo siguiente que vamos a hacer pues es traer más imágenes. ¿Para qué? Pues para poder complementar nuestro collage y que no queden espacios vacíos. Las vamos a ir deformando. Esta, por ejemplo, si yo presiono la tecla control, voy a acceder ya directamente sin presionar clic secundario a la herramienta de deformar, y lo vamos a hacer de esta forma, algo así. Vamos a presionar enter y voy a ir posicionando mis demás imágenes de forma que ya no me quede ningún hueco de color blanco. Vamos a presionar enter, ahora selecciono esta de acá, doy clic y arrastro, ahora esta, doy clic y arrastro. Voy a traer otra imagen más. Vamos a ver si nos queda alguna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que sí, todavía nos queda alguna libre. Si no, no pasa nada. Podemos repetirlas. No pasa nada. La idea es que nos quede el menor espacio posible. Y si no, podemos escalarlas. La ventaja de que tengamos objetos inteligentes dentro de nuestras capas es que podemos escalarlas sin que pierdan la resolución. ¿Cómo sé cuando mi capa es un objeto inteligente? Porque aparece esta miniatura. Incluso si me acerco, ahí dice miniatura de objeto inteligente, que más adelante vamos a modificar el estado de esa capa. Entonces yo ya tengo todas mis capas, ya rellenan toda mi composición. Así es como yo lo quiero dejar. Es un collage muy simple, y lo siguiente que vamos a hacer es modificar sus colores mediante diferentes herramientas, empezando con la primer capa que tenemos hasta arriba, que es esta. Pero para esto vamos a tener que hacerlo mediante capas de ajuste. Entonces vamos a seleccionar nuestra capa de ajuste. Este es el icono de la capa de ajuste. Vamos a darle clic y vamos a empezar con uno de los ajustes de color que se llama brillo y contraste. Entonces, ¿dónde lo tenemos? Aquí está ubicado, brillo y contraste. También lo tenemos ubicado desde el menú imagen, ajustes, y también aquí tenemos brillo y contraste. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que si nosotros aplicamos este concepto o esta edición de color mediante el menú imagen y ajustes, cuando nosotros lo hagamos y una vez que le demos OK, pues se va a quedar plasmado de esta forma. Y si lo hacemos desde una capa de ajustes y nos vamos a brillo y contraste, que es básicamente lo mismo, solamente que me aparecen las opciones aquí en propiedades, pues me va a modificar todo lo que haya debajo de esa capa. Por eso es importante saber cómo podemos aplicar una capa de ajuste, o en dado momento cómo podríamos hacerlo directamente desde el menú, que en este caso es imagen. Entonces lo vamos a hacer desde el menú imagen, ajustes, y nuevamente nos vamos a ir a brillo y contraste, que lo tenemos aquí en primer lugar. Entonces, ¿para qué sirve esta opción? Bueno, pues sirve para controlar la luminosidad y el contraste de las imágenes. No importa que tengamos abierta esa opción en este momento. ¿Por qué? Porque nos podemos acercar y nos podemos desplazar sobre nuestra composición sin ningún problema, y si aumentamos el brillo de la imagen, pues obviamente se va a ver más expuesta, y si aumentamos el contraste se van a ver más diferenciados los tonos. Estas imágenes, aunque ya tienen un retoque muy bueno, pues todavía podemos añadirles un poquito más de retoque para que queden diferentes a como originalmente estaban. Entonces esa fue brillo y contraste. Si se dan cuenta, solamente afecta esa imagen. Voy a seleccionar la siguiente, que ¿cómo puedo saber cuál es? Pues solamente activando y desactivando la opción de visibilidad. De esa forma me doy cuenta perfectamente sobre qué capa voy a trabajar, y el siguiente ajuste de color que voy a trabajar va a ser el de tono de saturación. Entonces me voy a dirigir nuevamente a imagen, ajustes, y me voy a ubicar en la opción que dice tono y saturación. Su comando es control U, ahí ya lo tenemos.
y con tono y saturación pues voy a poder ajustar los niveles del tono, la saturación y la luminosidad en un rango de color seleccionado. En este caso pues yo estoy seleccionando el color de toda la imagen, no estoy haciendo una selección específica. Entonces voy a modificar el tono. Si se dan cuenta pues fue muy marcado la modificación. Puedo aumentar la saturación de ese tono que acabo de seleccionar y también puedo modificar su luminosidad. Entonces vamos a más o menos dejarlo así y simplemente vamos a dar OK. Me voy a dirigir a la siguiente capa para que no nos estorbe visualmente todo este contenido que se va generando con los ajustes. Vamos a dar clic en esta flechita para ir escondiendo todos esos ajustes y solamente se vea la capa que vamos seleccionando. Entonces, ¿cuál va a ser la siguiente capa? Vamos a desplazarnos con barra espaciadora a la parte superior izquierda de nuestra composición y la siguiente modificación, ajuste de color que voy a utilizar va a ser la de niveles. Y volvemos nuevamente a imagen, ajustes y nos vamos a la opción de niveles o presionamos control L. ¿Para qué sirve este ajuste de color? Pues para corregir la gama tonal y el equilibrio de color de una imagen usando niveles de intensidad de sombras, medios tonos e iluminaciones mediante un histograma, que es este de aquí. Entonces voy a poder modificar sombras de la imagen, las puedo acentuar más, voy a poder modificar medios tonos o grises y voy a poder modificar las iluminaciones. ¿Para qué? Pues para que quede diferente este rango de color de nuestra imagen. Voy a presionar OK, voy a esconder los ajustes que acabo de realizar y posteriormente me voy a ubicar en otra imagen. Voy a ubicar cuál es, escondiéndola y mostrándola nuevamente, y a esta siguiente imagen le voy a aplicar el ajuste de curvas. Curvas también lo vamos a obtener desde el menú imagen, ajustes y me voy a curvas. También tiene un comando y es control M. Aquí lo vamos a obtener. También se utiliza un histograma y también me va a servir para ajustar la gama tonal entre las iluminaciones y las sombras. Las iluminaciones las vamos a poder encontrar en la esquina superior derecha, que es aquí, y las sombras en la esquina inferior izquierda. Entonces yo puedo añadir más sombras mediante un nodo, que es este cuadrito que acabo de poner, y también puedo añadir más iluminaciones y eso por resultado me va a dar una imagen mucho más contrastada. Ahí ya la tenemos. Vamos a presionar en la opción de OK, vamos a esconder los ajustes, me voy a la siguiente imagen y le voy a aplicar desde el menú imagen el ajuste de exposición. ¿Dónde tenemos ubicada exposición? Aquí la tenemos, y exposición pues me va a servir para indicar la proporción en que se va a sobreexponer o subexponer, es decir, la proporción en la que se va a iluminar o en la que se va a oscurecer una imagen. Entonces lo voy a hacer mediante estos tres valores, que es exposición. Si aumentamos mucho la exposición, pues bueno, la imagen se va a convertir en una plasta totalmente blanca, y viceversa, pues lo va a hacer en un cuadro completamente negro. Hay que tratar de mediar este ajuste para que no se vea la imagen demasiado quemada o los píxeles incluso muy contrastados. Entonces vamos a hacerlo así para que pues veamos el cambio. Sin embargo, pues lo recomendable es que sean en proporciones muy pequeñas, y finalmente vamos a presionar en la opción de OK y también vamos a esconder esos ajustes. De todas maneras sabemos que tiene esos ajustes porque aquí vemos estos dos circulitos, lo cual nos indica que ha sido modificado esa imagen o esa capa mediante algún ajuste de color. El siguiente que vamos a ver es el mezclador de canales. Vamos a seleccionar nuestra imagen, vamos a ubicar cuál es la imagen de la flor, y mezclador de canales también lo vamos a obtener desde el menú ajustes, imagen, ajustes, y vamos a ubicarnos en la opción que dice mezclador de canales. ¿Para qué me va a servir este mezclador de canales? Pues para modificar
un canal específico de color en función de los canales activos de la imagen. Es decir, en este momento todos los canales de color de la imagen están activos. Por lo tanto, yo voy a poder seleccionar cuál va a ser el canal que voy a modificar. Si va a ser el rojo, y voy a poderlo modificar mediante estos ajustes o estos colores, o puedo modificar otro canal, como en este caso podría ser el verde, y voy a poder modificar la imagen solamente en los tonos de verde, pero mediante estos ajustes de rojo, verde y azul. O puede ser también sobre el canal azul, que solamente va a modificar esta imagen en función del canal azul, o puedo utilizar algún ajuste preestablecido que me va a dar un resultado pues, completamente diferente a lo que probablemente yo hubiera podido hacer aquí, ¿no? Entonces lo vamos a dejar aquí como estaban por defecto. Vamos a dejarlo sobre el canal rojo, verde o azul, y vamos a hacer una pequeña modificación para ver el cambio que hay en la imagen. Me puedo alejar y puedo desplazarme. Voy a presionar en la opción de OK, voy a ocultar los ajustes y me voy a ir a la siguiente imagen. En esta siguiente imagen, el ajuste que quiero modificar desde el menú imagen, ajustes, va a ser el equilibrio de color. Entonces vamos a desplazarnos a donde dice equilibrio de color. Vamos a ubicar cuál es la imagen que estoy modificando. Cuando empiezo a hacer estos cambios me doy cuenta que es esta imagen que tenemos aquí, y equilibrio de color me va a servir para corregir imperfecciones de color en una imagen y cambiar su mezcla global. Es decir, voy a poder modificar desde estos tonos, pero obviamente se va a ver afectada toda la imagen, y pues sí puede cambiar bastante dependiendo del equilibrio tonal que nosotros apliquemos, el cual puede ser en sombras, medios tonos o iluminaciones. Entonces, una vez que lo hemos modificado, nuevamente vamos a dar OK, nos vamos a alejar un poquito, y de esta forma vamos a poder terminar nuestro collage. Antes de cerrar el archivo, pues es importante guardarlo desde la opción archivo, guardar como. Vamos a dejarle este nombre que ya tenemos aquí, collage, solamente que vamos a cambiar la ubicación de nuestro documento. Lo vamos a dejar en nuestro ejercicio número 3, aquí lo tenemos, aquí lo voy a guardar. Recordemos que el archivo en formato PSD nos va a permitir modificar cualquier capa que necesitemos, porque es un archivo que guarda esa información de las imágenes contenidas en diferentes capas. Pero también necesito un archivo en JPG, y esto lo voy a obtener desde el menú archivo, exportar, y finalmente me voy a posicionar en donde dice exportar como. Entonces voy a visualizar mi imagen, mi collage, pero voy a cambiar el formato a formato JPG, y finalmente me voy a ir a exportar. Voy a cuidar que la calidad sea 7, ya que pues no es una imagen muy grande, aunque yo la veo aquí pequeña. Conforme me acerco, es una imagen que tiene buena resolución y tiene un peso muy bajo de 872 kilobytes, y simplemente voy a dar clic en exportar. ¿A dónde lo voy a exportar? Bueno, pues lo voy a exportar precisamente en la misma carpeta donde guardé mi documento en formato PSD, que fue en la de ejercicio 3. Aquí ya lo tenemos. Incluso puedo seleccionar este archivo para que se quede con ese nombre, pero en formato JPG, y simplemente voy a dar clic en guardar. Este anuncio lo vamos a cerrar, le vamos a dar que más tarde, es una opción para compartir un archivo para revisión, pero lo vamos a posponer, y le vamos a decir que nos recuerde más adelante. Entonces vamos a ver nuestro archivo cómo quedó. Aquí está, collage JPG, así quedó. Bueno, pues es un archivo muy sencillo donde añadimos o creamos un collage añadiendo diferentes imágenes y modificando sus colores mediante diferentes herramientas. Espero que este video les sea de gran ayuda y puedan generar sus propios collages de forma muy simple, y nos vemos en la siguiente sesión.